Shalom a todos, amados, muchas bendiciones. Damos gracias al Padre nuevamente por estar en esta ocasión, poder tener esta ocasión, mejor dicho, de poder presentarnos nuevamente delante de nuestro Padre, en esta ocasión para poder estudiar, seguir estudiando su palabra, o todo lo que tiene que ver con su obra, esa obra preciosa, obra santa que el Señor ha hecho desde los siglos y hasta los siglos. Hoy, a través de la serie que venimos manejando, como lo es La Cultura Forja el Carácter, con una edición especial con respecto a la celebración de Purim, que como ya sabemos, la mayoría pues de los que están conectados, los que están acá presentes en este recinto, estaremos celebrando con la caída del sol mañana, como celebración, como tal. Sin embargo, ya a partir de esta caída del sol, con la cena de esta noche, comenzamos a partir de allí con el ayuno de Esther, conocido como Ta'anit Esther, el ayuno de Esther, que se rompe para nosotros mañana al mediodía. ¿Okay? Y como ya bien lo dijo nuestro maestro Morelle Dael, estaremos teniendo un programa para lo que será la mañana del día que ya empezó pues dentro del calendario hebreo, que hoy tenemos ya con esta caída del sol 13 de Adar, donde culturalmente pues se fijó este día como de medio ayuno para adentrarnos a esta festividad tan especial como lo es Purim. Bueno, vamos a ponernos en pie para estar orando y pedirle al Creador del universo que sea Él quien nos guíe en esta hora. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta noche, Señor. Gracias por tu benevolencia, gracias por tu amor, gracias por permitirnos llegar a este tiempo de celebración profética, poder de estar aquí presente, Señor, para seguir estudiando tu palabra santa y maravillosa y para poder ver a través de ella toda la obra que tú has hecho, que haces y seguirás haciendo, Señor. Así como lo hiciste en estos tiempos tan especiales como fue el tiempo de Purim allá en aquel reino, el reino persa o medo-persa, y donde te manifestaste, Señor, con milagros, te manifestaste, Señor, con protección, bendición a tu pueblo en aquel momento, Señor, liderizado por un hombre y una mujer especiales, llenos de fe, como lo fueron Mordecai y Esther. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros en esta hora y que podamos, Señor, asimilar toda esta enseñanza y toda la riqueza que hay dentro de esta celebración tan importante para nuestro pueblo Israel. Por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua, te damos infinitas gracias y te bendecimos. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Bueno, saludamos a los que están conectados, a los que están presentes acá también. Saludos a todos. Sea la bendición de nuestro Padre sobre cada uno y que hoy podamos, a través de esta enseñanza, poder tener edificación. Ya dijimos que en esta ocasión ya tuvimos una enseñanza bastante explicativa, bastante, si se quiere, clara. En Shabbat, nuestro Morelle Dael dirigió esa enseñanza donde se tocaron la mayoría, pues, de los puntos importantes de la celebración. Sin embargo, queda pendiente para hoy, a través de lo que es la cultura como un aspecto tan importante en nuestro pueblo. Esta celebración da la ocasión a que es una celebración de tono, si se puede decir, folclórica en Israel. De todas las celebraciones, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, esta celebración se presenta como la más folclórica, es decir, la más cercana
al pueblo a lo que es la celebración, la alegría. Cabe destacar, como ya lo sabemos, que Purim, y bien lo explicó nuestro Moré, surge de un hecho histórico que se dio allá hace mucho tiempo, en aquel reino, en el reino persa, hace tanto tiempo, ¿no? E inclusive esta historia o este acontecimiento es anterior, si se quiere, también a otra celebración como lo es Hanukkah. Los aspectos culturales de la celebración son muy importantes. Sin embargo, hoy vamos a ver que debemos tener cuidado a la hora nosotros, como hijos del Eterno y parte del pueblo de Israel, de que esos aspectos culturales no se salgan del marco. Esto es muy importante. No nos podemos salir del marco que la Torá nos muestra, que el Señor nos enseña, y de allí que sea tan importante para nosotros como congregación. Ahora, cada quien puede celebrar como mejor le parezca. Ahora, cuando nosotros damos esta enseñanza, no es para criticar la manera que otro lo hace. Es para enseñar a nuestra congregación el por qué nosotros, como parte del pueblo, no tenemos algunas prácticas culturales que se realizan o se hacen dentro de esta festividad. Hay dentro de esta festividad aspectos culturales muy, pero muy resaltantes y que sí practicamos, y que el resto de la tradición, sobre todo judía, ¿verdad?, celebra. ¿Cuáles son esos aspectos culturales de esta celebración a los cuales nosotros sí estamos invitados, porque no se salen del marco que está dentro de la Torá o de las buenas costumbres que el Señor nos muestra en su palabra? Primero, encontramos como uno de los aspectos culturales más importantes de esta celebración de Purim es escuchar la Megilá. ¿Qué es la Megilá? La Megilá es la forma hebrea de llamar al libro de Esther, que en las versiones, ¿verdad?, de la Biblia en castellano aparece como el libro de Esther. Este Sefer Esther es conocido dentro de la tradición hebrea, de la tradición judía, como la Megilá. En esa Megilá, en ciertos puntos en la lectura, donde se menciona el nombre de Amán, cuando se menciona este nombre, se acostumbra a utilizar matracas y golpear con los pies o golpear en algunas congregaciones como la nuestra, la mesa, golpear la mesa fuertemente con la intención de borrar su nombre, borrando entonces su malvado nombre. Ya sabemos que este personaje, y ya lo estudiamos en Shabbat, fue el que tramó, según lo que la Megilá nos muestra, según lo que el relato de Esther nos muestra, él tramó todo para atacar y tratar de exterminar al pueblo judío en aquel momento. Entonces, este es uno de los aspectos más importantes de la celebración. Por ello, ese día, el día de la celebración, leemos por completo toda la Megilá, todo el libro de Esther. ¿Okay? Segundo, hay una tradición, un aspecto cultural que esta celebración ha traído desde tiempos inmemorables, como lo es Matanot la Evionin. Esta expresión hebrea traduce como de al necesitado. Dar al necesitado. Entonces, esta tradición
tiene que ver con ocuparse del necesitado. Es una responsabilidad claramente todo el año para todo hijo del Eterno ayudar, porque la Torá lo establece y ya nosotros hemos estudiado abundantemente lo que tiene que ver con la sedaká, que es el aspecto cuando vemos en la Escritura que el Señor nos invita en todo momento a estar ocupándonos de aquellos que están necesitados. Pero en Purim es una mitzvah especial hacerlo. Es un mandamiento que es parte de la celebración y que es, como podríamos decirlo, neurálgico. Sin esto, ¿verdad? Toda la celebración carece del sentido. Tercer elemento que encontramos dentro de los aspectos culturales de esta celebración es enviar alimento a los amigos, o envía alimento a sus amigos, conocido como Mishloach Manot. En Purim acentuamos la importancia de la unidad y la amistad enviando regalos de alimento a nuestros hermanos. Si es posible, es preferible que los niños hagan de alegres mensajeros para fomentar en ellos este aspecto cultural tan importante que, por supuesto, la Torá resalta. Tanto el segundo aspecto, como es dar al necesitado, y el tercer aspecto, que es enviar alimento a los amigos para fortalecer la unidad, son parte cultural de esta celebración y que nosotros debemos fomentar cada año, porque es la voluntad, es lo que el Señor desea. Como cuarto aspecto importante de esta celebración surge que en Purim debemos celebrar con una comida festiva. Entonces el aspecto es coma y esté lleno de gozo, de alegría. Entonces se hace una comida festiva, especial, donde en esta festividad nos gozamos grandemente. Bueno, en nuestra congregación tenemos la bendición, mis amados hermanos, que en nuestras celebraciones la danza, el canto, no faltan y son elementos que nos llaman a ese goce, a esa alegría y desbordar esa alegría en cada uno de los que vamos a estar presentes con la caída del sol del día de mañana, que será pues importante. Entonces se hace una comida festiva especial y esto lo vamos a hacer después del seder correspondiente. Después del seder correspondiente, que tendrá pues, como ya dijimos, como elemento principal la lectura de la Megilá, escuchar la Megilá, ¿ok? Vamos a tener después de ese seder, vamos con la comida, que es un elemento importante. Además de la comida que acostumbramos pues ya a traer, tendremos también los acostumbrados dulces o postres, que son también parte de esta celebración. ¿Por qué comemos los postres, los dulces? Porque estamos alegres, porque queremos compartir, porque queremos que los niños también se alegren, estén contentos y que esta celebración para ellos sea de gran valor y que los marque y que los enseñen que la vida en el Señor no es aburrida. Todo lo contrario, que todas nuestras celebraciones, mis amados hermanos, tienen un carácter festivo importantísimo y que nos gozamos nosotros en cada una de ellas. ¿Okay? Entonces esto básicamente es la base de esta celebración de Purim. ¿Okay? Como ya lo habíamos entonces dicho. Ahora, tenemos aspectos culturales de la celebración en algunas corrientes del judaísmo que tienen unos aspectos que nosotros consideramos que se salen del marco. Ahora, ¿cuál es ese aspecto que quizás es el más
discordante o el más fuera para nosotros. Hay algunos que lo practican, algunos que lo hacen, respetamos a quien lo hace, pero nosotros debemos mostrar el error porque no podemos practicar algo que está fuera. Y sobre todo porque no es un aspecto cultural del pueblo de Israel, sino que es algo que viene de afuera. Y nosotros debemos estar muy atentos a esto porque no podemos dejar que se permee la obra del Señor con los aspectos mundanos. Ahora, surge una tradición dentro de los judíos en esta festividad que es disfrazarse. Ahora, ¿por qué los judíos se disfrazan para la festividad de Purim? La costumbre parece haber surgido en Italia en el siglo XIII, cuando las festividades y los bailes de máscara se intensificaron hacia el martes de carnaval. Estamos viendo aquí de buenas a primeras que esta tradición que hoy se ha enraizado fuertemente dentro de las costumbres judías, sobre todo en Israel. Hay que ver la celebración de Purim en las calles de Tel Aviv, aún en las calles de Jerusalén, cómo la gente allí se disfraza, y eso ha dado pie que en el mundo, o lo que el mundo ve, hoy en día la festividad de Purim, ¿cómo se le conoce? Como el carnaval judío. ¿Por qué el carnaval judío? A mí particularmente eso me choca, me irrita que alguien venga y me diga, tú celebras Purim, ese es el carnaval judío. Y por supuesto, conteniendo uno o tratando de contenerse para no pecar, uno trata de dar una respuesta lo más precisa y además lo más ecuánime con respecto a esa mala interpretación. Lo primero entonces que tenemos nosotros que destacar es que Purim no es el carnaval judío. Y de hecho algunas corrientes lo han aceptado. Y quizás para no tratar de disentir o de alguna manera ponerle a esto un tono de pelea, asumen y dicen sí, es el carnaval judío. ¿Por qué? Porque los desfiles que se hacen en Israel y en algunos otros lados demuestran que es la línea que se sigue a nivel mundial con lo que pasa en el carnaval, sobre todo en países pues donde las tradiciones con respecto al carnaval son muy arraigadas. Tenemos aquí al vecino, los carnavales de Río de Janeiro, donde hay unos carnavales, llamativos para el mundo, no para nosotros. Ahora, esto de disfrazarse surge entonces según lo que está dado a través de la historia en Italia en el siglo XIII, ni siquiera en Israel. Ahora miremos lo que este señor llamado Elon Gilad, que en un artículo en un diario, ¿verdad?, en Israel que se llama Haaretz, que traduce como la tierra, él da una visión de lo que es esta tradición cultural en Israel de disfrazarse en esta época. Dice Elon Gilad, la señal más visible de que Purim ha llegado es que los israelíes van a trabajar disfrazados. Ese día, ¿verdad?, los israelíes van a trabajar disfrazados. Se visten para ir a la sinagoga, los niños para ir a la escuela y todos se disfrazan para las fiestas
de disfraces. Los empleados de Haaretz, que es el diario, se toman esta costumbre muy en serio y se presentan en la redacción de noticias luciendo desde pelucas ridículas hasta orejas y capas de Batman. Pero, pregunta Elon Gilad, ¿por qué? En el libro de Esther no se mencionan disfraces ni máscaras. Repito, esto lo está diciendo el señor Elon Gilad en Israel. No lo estamos diciendo nosotros. No hay ninguna indicación de que alguien se disfrazara para Purim en la Mishnah. El Talmud o en la literatura de los Gaonim tampoco se menciona esta práctica en los escritos de Rashi y Maimónides en la Alta Edad Media. Entonces surge la pregunta, ¿qué hace Elon Gilad? Y que en este artículo él trata de responder. ¿De dónde surgió entonces esta práctica? Si no está dentro de la base que es el libro de Esther y no está tampoco, ¿verdad?, en la Mishnah, en el Talmud, y no está en la literatura de los Gaonim, ¿dónde entonces surge esto? Se dice, como ya lo leímos, que surge en Italia. La primera referencia a la costumbre de disfrazarse en Purim se encuentra en un poema del escritor judío provenzal Calonimus ben Calonimus, del siglo XIV. Calonimus tenía fuertes vínculos con el judaísmo italiano y evidentemente se enteró de la práctica mientras vivía en Roma. Parece ser crítico con la práctica, aunque no especifica por qué. Ahora, que hace esta primera referencia, que es un escritor judío provenzal llamado Calonimus, es crítico con la práctica. No está escribiendo a favor de la práctica, está criticando la práctica de disfrazarse en Purim. En cuanto a las máscaras en Purim, encontramos el primer registro en el siglo XV. Entonces vamos avanzando. Según la historia, esta práctica surge en Italia en el siglo XIII. Para el siglo XIV, Calonimus escribe sobre la práctica criticándola. Y más adelante se habla del siglo XV. Del rabino paduano de Padua, Judá Mintz, que también es crítico de la práctica. Es decir, no está a favor de la práctica, critica esta práctica que está surgiendo en Italia. Los judíos de Italia están tomando como referencia esta práctica y comienzan a hacerla. Parece que la tradición se originó entre los judíos italianos en el siglo XIV. Pero, ¿por qué empezaron a disfrazarse en Purim? Dice este señor. La costumbre parece tener su origen en la práctica italiana que se remonta en el siglo XIII de celebrar carnavales en los días previos a la Cuaresma. Para quien no entiende este vocablo o vocabulario, se habla de Cuaresma, de el tiempo que hay entre este punto, que es los carnavales, hasta la Semana Santa. ¿Ok? Este tiempo, entonces, marcaba estos días de celebrar los carnavales. Eran especialmente festivos el martes de carnaval, el día anterior al inicio de la Cuaresma. ¿Ok? Entonces, eso marcaba el conteo para llegar a la Semana Santa. Eso no ha cambiado. Ya sabemos que
eso sigue como práctica dentro del catolicismo. Por eso entonces esta práctica aún se mantiene. Estos salvajes carnavales previos a la Cuaresma incluían disfraces y tenían lugar más o menos en la misma época que Purín, que es lo que se sigue dando. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos que Purín es el último mes del calendario hebreo y siempre va a estar cerca de Pesaj, que es más o menos el mismo tiempo de la Semana Santa a nivel católico, con una diferencia de una semana, debido a la diferencia entre el calendario solar católico y el calendario lunar judío. Esto lo está diciendo el señor Elón. Como los judíos ya celebraban banquetes en Purín desde la época del Talmud, banquetes que incluían mucha bebida, no es sorprendente que parte del ambiente carnavalesco se impregnara en la alegría de Purín. Se permitió entonces, de alguna manera, la celebración en estos lugares y empezaron a adoptar, ya que ellos ya tenían una práctica como es la de tomar mucho, cosa que tampoco está en el libro de Esther. ¿Ok? No es sorprendente que ese entonces ambiente impregnara la alegría de Purín. Y con el tiempo, la tradición de disfrazarse en Purín se extendió desde Italia a otras comunidades judías de todo el mundo. A pesar de que los rabinos, dígase los maestros en Israel, a menudo, constantemente seguían siendo críticos con esta práctica. ¿Pero qué pasó? La práctica siguió ganando adeptos y siguió ganando terreno, ¿verdad? Y los rabinos en algún momento como que ya no pudieron hacer más nada. Al principio se opusieron, pero después ya los rabinos, a la medida de que la modernidad iba asumiendo y entrando dentro de también las festividades judías, se da entonces esta práctica hoy en día tan alegremente o tan libertariamente, vamos a decirlo mejor. Si libertariamente no hay oposición, aún en los muchos círculos judíos, hasta ortodoxos, están siguiendo estas prácticas de estos disfraces, que pensé en poner algunas imágenes de cómo se disfrazaban muchos judíos hoy para lo que es la celebración de Purín, pero algunas rayan de verdad en imágenes que hasta paran los pelos, ¿no? Y nuestros niños que ven esta enseñanza, de verdad no quisiera mostrarle esas imágenes. Por lo tanto, no puse imágenes en esta enseñanza que pudieran mostrar. Sin embargo, llamo a los padres, ¿verdad? Los que sí pueden ver las imágenes, que entren en la web y ahí abundantemente encontrarán imágenes de cómo se celebran estos carnavales judíos, porque eso es lo que son. Lamentablemente, en eso se tornó la celebración de Purín para algunos con respecto a esta situación de los disfraces. ¿Ok? Entonces, es lo que se daba. Los rabinos estaban especialmente horrorizados por los hombres que se vestían de mujeres y viceversa. Fíjense, en Purín, en las festividades, en estas comparsas y desfiles, ¿qué predominaba? Hombres que se vestían de mujeres y mujeres que se visten de hombres. Aún niños. Y usted lo puede ver en esas imágenes. Ya que el travestismo está explícitamente prohibido en la Biblia. En Devarim 22:5 dice: la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer. Sin embargo, algunos judíos continuaron
travestiéndose en Purim, lo que llevó a algunos rabinos a permitir la práctica en Purim a pesar de la censura bíblica. ¿Por qué? Porque bueno, algunos aseveraron y dicen, no, pero aquí no lo estamos haciendo en alguna forma para vestir nosotros, sino que lo estamos haciendo es en función de ocultar la verdadera identidad, que según se menciona es porque se permite la práctica, porque en Purim Esther se ocultó. De alguna manera ellos dicen que eso es un disfraz, que ella se puso un disfraz de alguien que no era, ¿ve? Para entonces camuflajearse entre los persas. Sin embargo, no vemos nosotros a Esther con ningún disfraz discordante que vaya en función a lo que hoy se hace. Ahí hay algunos disfraces hasta, mira, horrible, una cosa fea. Dice el señor Elón, una vez que la tradición de disfrazarse en Purim se había consolidado, parece que se hicieron algunos esfuerzos para explicar la tradición de forma retroactiva. Por ejemplo, algunos maestros rabínicos sostienen que Esther estaba ocultando su identidad judía cuando se casó con el rey Asuero, más conocido en Occidente como Jerjes, lo que era una especie de disfraz. Otros sostienen que la obra de Adonai está oculta, las acciones de los hombres a lo largo del libro de Esther, que no menciona al Eterno, pues, dice él, en este caso él habla de Dios. Una vez más, una especie de disfraz. Hay otros argumentos similares, pocos convincentes. Sin embargo, no se deje engañar. Aparentemente es realmente debido a la cuaresma. Entonces, ahí tenemos, amados hermanos, lo que se habla en este artículo, de dónde surge esta tradición de disfrazarse, de ponerle esta práctica cultural a esta celebración tan bonita, tan preciosa y con un contenido profético tan grande. Yo la verdad que les digo, es discordante totalmente estos hechos que hoy podemos ver, que rayan ya fuera de todo lo que la Torá nos muestra, lo que la Torá nos enseña. Esta celebración de Purim es donde afirmamos la identidad y confirmamos los pactos dados por Adonai, que es un aspecto importantísimo. ¿Por qué? Porque ya como lo hemos dicho, la cultura forja el carácter, nos da la identidad, nos da la fuerza para entender todos estos aspectos tan importantes que esta festividad tiene, como para venir nosotros de alguna manera mancharla con tales prácticas que hoy se dan. Por eso la celebración, o en la celebración, hay abundancia de alimentos, danza y expectación de gozo. Pero cabe destacar, siempre evitando los excesos para no llegar al punto de no saber distinguir entre Mordejai y Amán. Ahora, cuando hablamos, ¿verdad?, de esto, hablamos de lo original. ¿Para qué copiar entonces la costumbre de disfrazarnos si eso no es parte de la celebración originalmente? No tenemos que hacerlo. Sobre todo esos disfraces que rayan en la locura y que dan rienda suelta más bien a otra cosa, como otro aspecto que está dentro de la celebración a nivel cultural en muchas de las corrientes judías, como lo es el exceso a la hora de tomar vino. ¿Y dónde llega el exceso? ¿Hasta dónde llega el exceso que se da? Hasta emborracharse.
hasta emborracharse. Por ejemplo, encontramos en la Escritura que el mismo Rab Shaul, un hombre que conocía esto, bueno, mejor que nosotros, muy cercano a toda esta cultura hebrea, cultura judía, pues porque esto es parte de la cultura judía, pero también es parte de todo Israel o toda la cultura hebrea. ¿Y qué nos dice Rab Shaul? Que no nos emborrachemos con vino, no nos embriaguemos con vino, sino más bien debemos estar embriagados con el Ruach. ¿Por qué? Porque el Ruach no va a descontrolar nuestros sentidos. Todo lo contrario, el Ruach los va a controlar de tal manera que nosotros nos llenemos del Ruach y podamos seguir haciendo la obra magnífica, maravillosa y hermosa de parte del Eterno sin salirnos de los límites. ¿Ok? Ahora, ¿qué se dice dentro de la tradición? En muchos, ¿verdad? Como lo hemos dicho, círculos judíos, que en esta celebración se puede entonces tomar de tal manera que no sepamos distinguir entre Mordecai y Amán. En algunos se le llama el bendito Mordecai y el maldito Amán. ¿Okay? Esto tampoco originalmente fue parte de la celebración. Tampoco. Esta celebración es una magnífica ocasión, amados hermanos, para enseñar a nuestros niños las grandes lecciones de nuestra vida santa. Por lo tanto, ¿para qué desperdiciar una celebración con un contenido profético tan bello y tan hermoso, con cosas que no vienen al caso o no son parte nuestra? Porque extrapolar de otras prácticas hasta paganas no lo vemos. Y nos disculpa pues si con alguna de estas aseveraciones ofendemos a alguien que sí lo practique, ¿no? Sin embargo, pues queremos levantar la voz y queremos asentar dentro de nuestra congregación y sobre todo a nuestros niños, es más bien las grandes lecciones de la vida santa en el Señor. ¿Cuáles son esas grandes lecciones? Primero, ser una nación separada con un propósito. Como dijo Jeremías, como dijo allá en el capítulo 10, donde nos invita a no practicar las culturas de las naciones. No, de ninguna manera. Porque somos una nación separada. Entonces en Purim es propicio poder entender esta identidad tan importante. Segundo, tener la fe inquebrantable de nuestros patriarcas y profetas, que son evocados la esencia de esa fe en esta celebración, tanto por Mordecai como por Esther y todos aquellos que participaron de esta gesta. Tercero, tener confianza en el Eterno, quien oye la oración y responde a nuestro ruego. Esto es muy importante. La fe inquebrantable y la confianza que el Eterno oye la oración, aun cuando veamos que el barco se hunde o que la casa se llena de agua. Cuarto, saber cuán importante es el ayuno en días de crisis como una herramienta para abrir nuestra capacidad de fe para ver los milagros de Hashem en nuestra vida. Eso es trascendental. Por eso hay una costumbre entonces en Purim muy sana. Esto sí es sano. Que antes de celebrar tenemos el ayuno. Ayuno que sí está en el libro de Esther y que funcionó en aquel momento, pero sigue funcionando también hoy para ver esos milagros de nuestro Padre.
Quinto, guardando el shalom, sabiendo cómo el Eterno interviene en los momentos más críticos y transforma una aparente situación de aniquilación total en un banquete de gozo y gratitud. Guardando ese shalom. Hoy nosotros necesitamos mucho de ese shalom, entendiendo, sabiendo que el Eterno está allí, aun cuando no lo vemos, aun cuando muchas veces pensamos que no está y que no está obrando. Sépalo, amado hermano y hermana, y todos aquellos que nos escuchan, el Señor está allí y transforma esas aparentes situaciones de aniquilación en salvaciones, en banquete de gozo y gratitud. Hay un aspecto dentro de esta celebración que sí es importante resaltar. ¿Cuál es? La redención del mundo. Purim no es solamente un tiempo de celebración para nosotros como pueblo, es también una ocasión para que muchos que no tienen nuestra fe, ni pactos, ni principios, ni esperanza, puedan disfrutarla. Ahora, ¿cómo podemos contrastar una cosa con la otra, con lo que hoy hemos hablado en este corto tiempo de la enseñanza de la semana? A través de esta serie, Forjando el Carácter, la cultura forja el carácter. ¿Cómo contrastar esto? Que en vez de irnos a prácticas que son discordantes, más bien debemos es tratar de que aquellos que están fuera, que no tienen pacto, ni principios, ni esperanza, también puedan disfrutar de esta festividad. ¿Cómo? Siendo parte del pueblo de Israel. Cuando somos parte de este pueblo con un propósito magnífico, podemos entonces venir y disfrutar de esta celebración, entendido lo importante que es la redención del mundo. Recordemos cuántos medos y persas, al ver las cosas que el Eterno hizo por y en medio de nuestro cautiverio allá, llegaron a la convicción que el Elohim de Israel era el verdadero Elohim. Y muchísimos se convertían de sus malos caminos, abandonaban la idolatría para seguir al Eterno. De igual forma como sucedió allá en Pesach, que muchos egipcios también entendieron y vieron que el Elohim verdadero era el Elohim de Israel. Así pasó también allá, entonces, en aquel momento histórico. ¿Ve? La bendición del Eterno para nosotros también pudiera resultar una gran bendición para el mundo. Esto es así, ¿por qué? Porque somos la nación sacerdotal. Somos un reino de reyes y sacerdotes y gente santa, con una cultura santa, con una misión específica. ¿Y cuál es esa misión específica? Ser la luz del Eterno para el mundo. Y esto es muy importante para nosotros hoy. Por eso a la hora de celebrar Purim, lo celebramos con todo el entendimiento, sin perder en ningún momento el hilo, sino todo lo contrario, concentrados en poder reflejar esa luz que el Señor nos dio y de la cual también nos manda a dar a los demás. El mismo Yehoshua nos establece en Matitiajo capítulo 4 quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad. Él nos dice ahí que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Por tanto, debemos aprovechar estos días de Purim para reflexionar y meditar que al ser su pueblo siempre algo viene a destruirnos por nuestro rol profético. Y al ser parte de una simiente, por los méritos de Mashiach, hemos alcanzado el honor de ser llamados hijos de Adonai y coherederos de los pactos, juntamente con nuestro pueblo Israel.
Es decir, somos parte de Israel ahora. Por lo tanto, nos corresponde esta celebración sin esos aspectos que salen de los límites y que a nosotros no nos convienen. Por eso nosotros celebramos Purim a la medida de lo que la Escritura nos establece. No nos salimos. Así lo haya establecido quien lo haya establecido a nivel cultural y donde sea, el rabino que sea y quien sea. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por lo que la Torá nos está estableciendo al saber nuestra identidad, quiénes somos y ese honor de ser llamados hijos de Adonai y tener entonces toda esta bendición en este tiempo. Por eso venimos a esta celebración con gran gozo. Hay algunas otras personas en otras corrientes, vamos a decirlo así, tanto en el mesianismo como en algunas otras, que no están de acuerdo en celebrar esta festividad de Purim, porque dicen que es una celebración de los judíos. Pero ahí tenemos entonces como muchos que no eran judíos, siendo parte ahora del pueblo de Israel, la celebraron y obtuvieron la salvación, esa salvación tan anhelada. En 1 Kefas 2:9 encontramos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Adonai, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que nos dice Kefas, recordándonos esa identidad tan importante. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora, siendo parte de esa luz, entonces tenemos toda esta marca tan trascendental. Bueno, hermano, esperamos entonces que toda esta celebración sea de gran bendición para todos, para que juntos podamos entonces mañana poder decir Hag Sameach Purim. Celebrar entonces Purim nos traerá nuevamente la oportunidad de reflejar el carácter como hijos de Adonai y ser parte entonces de la voluntad y la obra de nuestro Padre Santo y Precioso. Amén. Bueno, nos ponemos en pie, dando entonces por finalizado toda esta enseñanza de estos aspectos culturales tan importantes en la festividad de Purim. Bueno, les animo para que hagan los arreglos, para que la noche de mañana podamos estar aquí todos. Repito, también tendremos para la mañana todo lo que va a ser el programa del ayuno. El ayuno estará siendo roto. Vamos a romper el ayuno al mediodía con el almuerzo, ¿ok? Y estaremos entonces con ello. Padre Santo, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Gracias por permitirnos ver estos aspectos culturales de esta celebración tan importante, como lo es Purim, con un contenido profético que apunta a la redención, a la salvación del mundo también, como pasó allá con Esther, con Mordejai y con todos aquellos que participaron de esta gesta histórica tan importante, que ha dejado una marca en nuestro pueblo y que hasta hoy, luego de muchos, pero muchos años, hoy seguimos celebrando esta festividad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu obra, gracias por tu amor. Te pido que bendigas a todos mis hermanos de los gustos de las naciones y aquellos pues que están también escuchando esta enseñanza de otras congregaciones, que también tu Ruach sea sobre ellos y sobre todos nosotros y sobre todo tu pueblo Israel, para que podamos celebrar todos juntos en unidad esta gran y preciosa celebración. Por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua HaMashiach, oramos a ti, Señor. Amén y amén. Shalom a todos y Laila Tov. Hag Sameach Purim.